El diputado PPD y miembro de la Comisión de Derechos Humanos Felipe Letelier junto a otros parlamentarios de la nueva mayoría propusieron el cierre del centro penitenciario de Punta Peuco. Piden terminar con los privilegios que, según argumentan, gozan los militares en retiro que están cumpliendo ahí condenas por crímenes de lesa humanidad. La petición fue aprobada este martes en la Cámara Baja, quedando plasmada en un proyecto de acuerdo al cual suscribieron 53 legisladores. Para saber más sobre las implicancias de este proyecto y cómo fue recibido, vamos a tomar contacto telefónico con el abogado Mauricio Hunda, defensor de militares detenidos en Punta Peuco. Abogado, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, Matilde. Abogado, bueno, usted representa a varios, no tengo la certeza que sea la totalidad de los 59 reclusos que tiene Punta Peuco, ¿no es verdad? Algunos. Bueno, ¿cómo recibieron ellos y cómo han recibido las familias esta petición de los parlamentarios, que no solamente ha sido de los parlamentarios, sino que también de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos hace unos días ante la presidenta Bachelet? Mire, Matilde, toda resolución de la Cámara de Diputados es una decisión política y yo no opino sobre política. Creo que por ahora es muy difícil opinar al respecto. De política no hablo. Pero sí tenga presente lo siguiente. El decreto de ley 580 del presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva y honorable senador, dice que la creación del penal de Punta Peuco obedece al resguardo de la salud psíquica y física de los internos. Y si alguien demuestra que las circunstancias tenidas a la vista al momento en que el señor presidente de la República crea el penal de Punta Peuco, si alguien demuestra que esas circunstancias han cambiado, amén. Si las circunstancias no han cambiado, no se debe modificar el actual estatus. Ahora más, yo creo que el señor ministro de Justicia va a sugerir a la señora presidenta de la República que no haga lugar a la petición, porque lo que el estado de cosas de hoy no es una desigualdad ante la ley, porque la desigualdad ante la ley es para grupos iguales. Y obviamente, que los delincuentes comunes es un estatus, una condición de delincuentes distintos a los que están condenados en Punta Peuco. Y es más, no existe ninguna razón, no han dado una razón que haga pensar siquiera que las circunstancias han variado. Cuando nos entreguen estas circunstancias, podremos decir, bueno, sí tienen razón, o podremos entrar a discutirlas. Usted bien lo planteaba, abogado, dijo que esta es una decisión política y también la creación de Punta Peuco y que fue mediante un decreto, usted lo recuerda, el año 95 por el presidente Eduardo Frei, correspondió a un momento político especial y era para recluir a Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinosa. Hoy día esas circunstancias políticas son distintas, de hecho el año pasado se cerró el penal Cordillera. ¿Podrían entonces, bajo esos argumentos, también cambiar las condiciones y cerrar este penal? No. Las condiciones no han variado. En ninguna parte de las consideraciones, de las cosas tenidas a la vista, en este decreto se dice que el penal sea para Espinosa y para Contreras. En ninguna parte. No, pero los hechos fue así. No, eso lo está diciendo usted. El decreto, que es lo que yo me tengo, no lo dice, Matilde. Mire, abogado, de que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Sí. De que pueden pedirlo, pueden pedir. Y están en su derecho, en eso yo no me meto. Y está bien que lo hagan. Pero si se ha de hacer, si de cerrar el penal, donde personas de 80 años viven en camarotes, entonces yo le voy a decir a usted, cuando usted me llame después, yo le voy a decir, lo hicieron porque pueden, no porque tengan razón. Si Manuel Contreras no hubiera destacado los privilegios de los que gozaba en el penal Cordillera el año pasado en esta entrevista que dio a CNN Chile, nadie habría puesto en tela de juicio las condiciones en las que están cumpliendo las condenas los militares en retiro. ¿Cuál es la responsabilidad que usted le atribuye a Manuel Contreras en la situación que se está viviendo hoy, ya sea por lo que ocurrió con Cordillera y lo que están pidiendo hoy con Punta Peuco? Su pregunta es tan larga y mi respuesta es tan corta, no merece opinión lo que dice señor Contreras.
¿Qué justifica la existencia de una cárcel como Punta Peuco el día de hoy, abogado? Está en el decreto 580, el resguardo de la salud psíquica y física de esas personas. ¿Hay ciudadanos de primera clase y de segunda clase y reos de primera clase y de segunda clase? No, pues Matilde, si usted hubiera escuchado bien lo que yo le dije al principio, la igualdad ante la ley, a eso se refiere con primera y segunda clase, es para los mismos grupos de personas, para los mismos tipos de personas. Déjeme decirte de una manera, dentro del grupo A no puede haber una discriminación, dentro del grupo B no puede haber una discriminación, pero sí pueden haber diferencias, no discriminación, diferencias entre el grupo A y el grupo B, porque no son iguales. Las razones por las cuales están y lo que amerita determinada medida de segregación y de seguridad física y psíquica pueden ser válidamente, bueno, de hecho lo son, si así lo adoptó un presidente de la República y creó un penal. Entonces, absolutamente válida. Variaron las circunstancias y se lo digo por tercera vez. No han variado. No han variado, pero usted está estableciendo categorías de persona A o categorías de persona B. Yo le argumento, si una persona roba, sea de una condición socioeconómica o de otra, va al mismo penal. ¿Por qué en estas condiciones tendría que haber una distinción para que a la ciudadanía le quede claro? Muy simple, porque son delincuentes de características distintas. ¿Y qué los hace distintos su condición de militares? Así es, pura y simplemente. Hay diputados además que están cuestionando que ellos sigan recibiendo las pensiones en virtud de los delitos por los que están cumpliendo estas condenas. ¿Bajo qué condición un reo puede perder el derecho a recibir, por ejemplo, una pensión? La pensión no se puede perder bajo ningún punto de vista. Pueden pedirlo, vaya, que lo hagan, pero eso es absolutamente inconstitucional. ¿Y si un militar fuera degradado, podría quitársele ese beneficio? No existe eso en Chile. Tendría que ser materia legal, de transformación legal también, pero eso... absolutamente. Claro, pero si eso fuera así, ¿también podría perder ese beneficio, abogado? Si sale una ley que no sea inconstitucional, que no afecte a derechos adquiridos, sí podrían hacerlo, pero si afecta a derechos adquiridos, no podrían hacerlo. O sea, bajo ninguna circunstancia los que están cumpliendo hoy condena podrían perder ese derecho. El más elemental sentido común dice que es así como usted lo plantea. Ahora, también se ha pedido dentro de las varias pliegos de peticiones que han hecho no solamente estos diputados, sino que agrupaciones de derechos humanos que se reunieron la semana pasada con la presidenta, que están pidiendo que se degrade, que se presente este proyecto de ley que degrade a los uniformados que han sido condenados por estos crímenes para que no gocen de este privilegio de las jubilaciones. ¿Usted ve posible, se cerró Cordillera, ve posible que finalmente un proyecto de ley de este tipo pueda ser aprobado? ¿Respecto a las pensiones? Sí, y a que se apruebe un proyecto de ley para degradar a los militares que estén cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad. Yo creo que se puede aprobar porque por determinadas circunstancias de quórum y de mayoría en la existente actualmente en la honorable Cámara de Diputados, pero yo creo que no pasa ni la más mínima revisión de constitucionalidad. Tal como se cerró el penal Cordillera, ¿usted ve posible que también se cierre Punta Peuco? Si lo hacen es porque pueden, no porque tengan razón. ¿Pero podrían llegar a hacerlo? Obviamente que pueden hacerlo, es más de un decreto que tiene efecto pero si lo hacen, no tienen razón, lo hacen porque pueden. Usted y las familias a las que está representando, las personas a las que está representando, ¿van a acudir a algún partido político para tratar por la vía legal o parlamentaria de revertir esta situación? Es demasiado temprano para hablar de ello todavía. Es demasiado temprano para hablar de ello todavía. ¿Cómo han recibido las familias de los reclusos esta petición de los diputados? Bueno, de acuerdo al transcurso que han tenido las cosas, y en la absoluta soledad que ellos se encuentran, obviamente que lo ven con preocupación.
Usted decía que no comentaba lo que había expresado Manuel Contreras el año pasado en la entrevista que dio a CNN. ¿Cuál es la condición de Manuel Contreras en el penal de Punta Peuco respecto al resto de las personas que están cumpliendo condena en ese penal? ¿Está aislado? No, él está en un módulo con muchos otros compañeros de módulo. Está en las mismas condiciones que todos. Si se llegara a aprobar, abogado, ¿se podría recurrir al Tribunal Constitucional? Tendríamos que ver cuáles son los fundamentos. Sí, mire, es demasiado temprano todavía para que anticipemos reacciones ante un hecho que nos ha ocurrido. Y que si usted me pregunta a mí como ciudadano, yo creo que como ciudadano común y corriente, ciudadano de a pie, como decimos algunos, yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que el criterio va a imperar. Yo creo que el estamento político importante, mayor y más importante de este país, va a hacer caso omiso de peticiones que tienen un fin de venganza. ¿Pero qué sector político? Déjame terminar. Ya son Sí. personas muy ancianas, muy viejas, que están muriendo en un centro geriátrico que se llama Punta Peuco. Mire, la historia de este país no va a resistir que se mande a la cárcel a personas de mayores de 80 años y que mueran en la cárcel. Así como sostienen algunos que la historia de este país no resistiría que esto quedara impune, con lo cual yo estoy de acuerdo. Por eso que alguna vez se hizo un camino que se llamó la doctrina Dolmetsch, que era sanción, penas bajas, verdad y una indemnización. Y por alguna razón que no viene el caso de comentar, se dejó de lado la doctrina Dolmetsch. Pero la historia de este país no va a resistir que existan 400, 500 ancianos de sobre 80 años metidos en una cárcel. Ninguna parte del mundo ha existido eso. Bueno, abogado, le agradecemos. Nosotros lo vamos a hacer, esperemos que no. Bueno, le agradecemos este contacto, como usted bien dice, es preliminar todavía lo que está ocurriendo, porque recién la Cámara de Diputados por 53 votos ha aprobado esta idea de pedirle a la presidenta el cierre del penal de Punta Peuco, así que esperamos también volver a conversar en otra oportunidad al respecto. Le agradecemos el contacto, muy buenas tardes. Agradecido soy yo, Matilde.